Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra por siempre. Nuestra cuarta parte de la gran pirámide de Babel, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 y versículos 6 y 15 dice el 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y luego el versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, hoy analizaremos el sexto imperio, pero no al igual que los 5 imperios anteriores que ya fueron. Capítulo 17 y versículo 10, funcionaron como gobiernos, es decir, potencias mundiales de aquel entonces. Ahora todo es diferente, es una coalición de 3 entidades, es decir, gobernar desde lo secreto. Primero el Dios de este siglo en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, que es el mismo Satanás. Y luego el espíritu del anticristo en 1 de Juan capítulo 4 y versículos 1 al 3. Por supuesto la invitada de honor que no puede faltar, la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. Hoy nos toca que ver y examinar 2 cosas: cómo ha estado activo el sexto imperio y las actividades de la gran ramera y sus hijas las rameras. Desde que cayó Roma abatida por los otomanos turcos en 470 después de Cristo, Rómulo Augustulo, posteriormente a la entrega del poder de Flavio Adoaco en Occidente, era el emperador que gobernaba entonces. Muy bien, vamos a hacer un recuento de algunos hechos de estas 3 religiones implicadas: el Islam, el catolicismo y el judaísmo, como responsables de mucha sangre que se ha derramado por estas 3 religiones. Empecemos primero con el Islam. Por ejemplo, Mahoma nace un 26 de abril de 570 después de Cristo y muere un 8 de junio de 632 después de Cristo. Lo sucede en su muerte su propio suegro Abu Bakr, y nace también ahí la dinastía de los califas. Ahora pensemos cuál fue la herencia que les dejó Mahoma a los árabes, sus compatriotas, convertidos y demás tribus prosélitos. Las normas eran hacer 5 plegarias todos los días, mirando hacia la Meca, ayunar en el mes del Ramadán, hacer una peregrinación hacia la Meca, aunque fuera una sola vez en la vida. Las 2 limosnas, una personal y la otra territorial, o sea, un impuesto por el hecho de pertenecer al Islam. ¿Qué más? El famoso libro sagrado del Corán se compone de 114 asoras o capítulos, un total de 6.233 aleyas, versos o versículos, y además 10 responsabilidades o mandamientos para los futuros líderes califas. Les voy a leer uno nada más y dice de la siguiente manera: luchar contra los que combaten al Islam, ya sea para que se conviertan
o estén dispuestos a vivir bajo protección pagando un impuesto. Sabemos que todas las religiones tienen sus normas y que el dinero es parte de las necesidades para cubrir los gastos, pero siempre y cuando sea muy voluntario. Pero nada que ver con el Islam, todo era un tributo obligatorio. También pagaba con su propia vida cualquiera que renunciaba a esa religión. Se le consideraba un traidor y apóstata e infiel. Pena de muerte para él y toda su familia por haber apostatado. Entre una de las actividades de Mahoma fue haberse casado 3 veces y la tercera vez con una niña de apenas 9 años. En nuestros tiempos actuales, eso se hubiera calificado como un acto de pedofilia o pederastía. Posteriormente a la muerte de Mahoma, en los siguientes 100 años, ya habían conquistado muchísimo territorio, tenían bajo su dominio a Persia, Egipto, Armenia y gran parte del norte de África. 800 años de expandirse fuertemente, llegando inclusive hasta una buena parte de Europa, donde prevaleció la guerra para tomar cada pueblo, ciudad o país. Con espada en mano era la manera peculiar de propagar la religión del Islam, matando a todo aquel que les estorbaba o se oponía. Al fin y al cabo, todo lo hacían en nombre de su Dios, Alá. Entonces veamos un poco de las más famosas cruzadas, que fueron 8 las más mencionadas en la historia, también conocidas como guerras santas. Esto sucedió en el principio de la era medieval. Corrían los años entre 1095 a 1270, paralelamente al principio de la Santa Inquisición, esa horrenda matanza que provocó la Iglesia Católica, dirigida por cada uno de los papas que participaron y gobernaron esos 800 años. Y ojo, que algunos historiadores aportan datos equivocados para confundir y desmentir, reduciéndolo a 600 años de duración esa santa y maligna Santa Inquisición. Pero todos sabemos que no fue así. Entonces se lleva a cabo una fuerza de 2 poderes, el emperador bizantino Alejo I de Constantinopla y el Papa Urbano II. Ya juntos estos 2 poderes salen a combatir a los musulmanes seleucidas, que habían tomado el control de Jerusalén. Tenemos que entender que tanto el emperador Alejo bizantino como el Papa Urbano II, ambos se necesitaban mutuamente. Por un lado, el emperador bizantino estaba perdiendo territorio en Asia Menor. Igualmente, el Papa necesitaba recobrar la confianza de sus feligreses, pero más que todo, estaba echando de menos las ventas de las indulgencias a toda esa gente que se había alejado de la religión católica. O sea, no estaban dando patada sin mordida los dos. Ahora pensemos en dónde se encontraban los verdaderos cristianos e hijos de Dios. No tenemos mucha información. Tuvieron que haber profesado la verdadera fe cristiana en absoluto secreto y vivir y profesar la vida cristiana con mucha discreción para no ser descubiertos y ser blancos de las garras de la maligna Santa Inquisición o el poder bizantino, o en el último de los casos, de los musulmanes seleucidas, o moros como también se les conocía. Total, una gran carnicería de matar y torturar a los verdaderos hijos del Señor. Eso es lo que la historia nos cuenta, la gran ramera llenando su copa de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Ahora nos toca abrir las páginas de la Biblia y ver también cómo diferentes líderes en diferentes tiempos también mataron en nombre de Dios. Al referirnos a ellos, para nada estamos tratando de maldecir, ni mucho menos al pueblo amado y escogido de Dios, es decir, Israel. Al contrario, son nuestros hermanos más próximos
y más cercanos, ya que en el tiempo de la gran tribulación ellos reciben a Cristo como el Salvador de sus vidas. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Entonces veamos qué nos dice la Biblia sobre ellos, es decir, líderes dentro del pueblo de Israel. Veamos lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19 y versículos 9 y 10. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sabemos que en ese tiempo de esta escritura gobernaba el rey Acab y Jezabel, su esposa, podríamos decir una hechicera de marca. Por los consejos de ella, prácticamente el rey Acab hacía todo lo que la hechicera le ordenaba. Entonces he ahí la participación de la ramera derramando sangre inocente una vez más. También el rey Saúl, por envidia y celos malignos contra David, el siervo de Dios, un día mandó a matar a 85 sacerdotes de Jehová y toda la descendencia de ellos. Esto se encuentra en Primera de Samuel capítulo 22 y versículos 6 al 23. Y así la sangre era derramada por la conspiración de la gran ramera. También analicemos el capítulo 8 de San Juan y versículos 31 al 47, pero solo vamos a analizar algunos versículos. Veamos lo que dice el 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y luego los versículos 39 al 40 respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y luego el versículo 44: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Analicemos: hijos del diablo. Cristo no les está diciendo hijos biológicos, porque el ADN del ser humano es totalmente diferente a la creación angelical, pero sí hijos en la maldad que practica el diablo, o sea, la gran ramera muy sutil, metida en las mentes y corazones de estos líderes judíos, dispuestos a derramar sangre inocente. Fijémonos lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Solamente por mencionar algunos cuantos hechos donde la gran ramera hace su aparición, engañando corazones y perturbando mentes. Bien, dejamos esto hasta aquí por hoy, porque en el próximo tema tenemos datos muy, pero muy importantes que compartir. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Y les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales.